Ok, vamos a ver la pregunta que nos están presentando en este ejercicio. Nos dicen que hay una empresa de software educativo cuya demanda semanal Q de esta plataforma del software tiene esta regla de correspondencia, 196 menos 3P elevado a 3 medios. Ojo, y P representa el precio en cientos de dólares. Y nos piden calcular, en todo caso, cuánto sería el valor de la derivada de Q respecto de P. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos para dar la solución a este ejercicio? Paso número uno. Observamos que la Q es dato del problema, ¿no? La Q, que es una variable, se expresa como 196 menos 3P elevado a la 3 medios. Esa es la Q. ¿Cómo hago para derivar? Si yo quiero derivar con respecto a la letra P, recuerda que aquí se aplica la regla de la cadena. Esta es una base con una potencia y esta potencia que vemos aquí va a pasar a multiplicar, o sea, es 3 medios, a toda esta expresión 196 menos 3P, pero el exponente se le descuenta 1. Cuando el exponente cae, recuerda, si el exponente cae, se le descuenta 1, un medio. La regla de la cadena dice lo siguiente: se debe derivar a toda esta base, pero vas a derivar con respecto a la letra P. Entonces, si nosotros decimos cuál sería la derivada de Q respecto de P, entonces es 3 medios, ¿ok? 196 menos 3P a la potencia un medio. Y aquí, cuando tú derivas respecto a la letra P, acá no hay P, pero aquí sí queda menos 3. Toda la operación queda menos 9 medios. En un paréntesis, toda la expresión 196 menos 3P potencia un medio o 0,5. Bueno, esa es la derivada. Hemos usado la regla de la cadena. Para el caso B, queridos y estimados estudiantes, en el caso B, nos piden a nosotros lo siguiente. Necesito calcular la elasticidad de la demanda. Ya. La elasticidad de la demanda es la elasticidad puntual de la demanda, sería la representación eta igual al precio entre la cantidad por la derivada de Q respecto del precio. Pero nos piden esa elasticidad cuando cuando P sea igual a 32. Ok, entonces vamos a ver cómo planteamos esta pregunta, ¿ya? Paso número uno. Si P vale 32, si P es igual a 32, entonces reemplazamos en la Q. Recuerda, si la P vale 32, reemplazamos en la Q y en la Q dice que es 196 menos 3P a la 3 medios. ¿Qué significa? Que voy a reemplazar en lugar de la letra P el 32. 3 por 32 es 96, ¿ok? 196 menos 96 queda 100 y 100 elevado a la 1.5 te va a quedar como resultado 1000, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? A partir del precio hemos calculado la elasticidad con la fórmula de la demanda. Y ahora necesito encontrar la derivada. Pero para encontrar esa derivada, además, esa derivada de Q respecto de P, ya teníamos el resultado, era menos 9 medios, paréntesis 196, menos 3 por P, que vale 32, elevado a la 1 medio. Si usted hubiera hecho la operación, 196 menos 3 por 32, que es 96, queda 100, 100 elevado al medio queda 10, y 10 por 4.5 queda menos 45. Ya tenemos entonces, eh, con todos los datos, ya tenemos pues algunos cálculos y ahora vamos a utilizar para calcular la elasticidad de la demanda. Ok, entonces la elasticidad de la demanda será así. El precio vale 32. La cantidad vale 1000. La derivada de Q respecto al precio, menos 45. Observe usted que cuando usted realiza la operación
¿ok? Siempre les va a quedar un número negativo, ¿ya? Y bueno, si operamos y lo convertimos en decimales, va a quedar, bueno, en fracción sería 36 sobre 25 y en decimales 1,44. ¿Y qué hemos encontrado? Este número llamado elasticidad de la demanda, cuando P vale el número 32. La pregunta dice en el caso C, ¿a qué precio se demanda la plataforma si su comportamiento es inelástico? Ya vamos a ver. ¿Qué significa un comportamiento inelástico? ¿Ok? Ok, entonces para poder analizar el comportamiento inelástico necesito comenzar a revisar primero en qué momento la elasticidad de la demanda es unitaria. ¿Ya? ¿En qué momento es -1? Entonces tú vas a poner acá que el precio entre la cantidad por esta derivada que lo tienes aquí a este lado, eh, que es la derivada de Q respecto de P, que es justamente -9 medios, o si tú quieres colocar -4,5 para trabajar en decimales, por 196 menos 3P elevado a la potencia 1 medio, y quiero que esto sea -1. ¿Ok? Ahora, la Q que vemos aquí debajo, porque abajo hay una Q, esta Q yo la puedo borrar, ¿de acuerdo? Y puedo reemplazar por su valor. En este caso, el valor de la Q es el que aparece aquí. Es, en un paréntesis, 196 menos 3P elevado a la 3 medios. Bueno, si nosotros hacemos esto y ahora nos ponemos a simplificar, observa que este término de acá y este término que aparece acá son iguales, con distintas potencias, pero son iguales. Entonces, es como si yo tuviera un cociente de bases iguales, ¿ok? En donde la operación, ¿qué cosa nos va a quedar? Nos va a quedar así, ¿ya? La P, vamos a escribir la P. Ujú. Vamos a escribir por 4,5 negativo. Y ahora, como las bases son iguales, queridos y estimados estudiantes, como las bases son iguales, aquí voy a dejar una sola base. En este caso, la base va a ser 196 menos 3P. Ahora, fíjate, aquí era la base 1 medio y aquí la base es 3 medios. O sea, si yo resto estos dos, me queda 1. Si hacemos la diferencia es 1. Ese 1 va a quedar abajo en el denominador. Y todo esto queda -1. Esto pasa a multiplicar hacia la derecha, o sea, toda la expresión pasa a multiplicar al -1. Y tendremos acá que -4,5P es igual a 196 menos 3P. El 4,5 pasará sumando, quedará 1,5P. Y el 196, bueno, si yo digo que pasa sumando, bueno, acá nos hemos olvidado del signo, disculpen, aquí faltó el signo, ¿ya? Aquí era, por el -1 queda menos 196 más 3P, ¿ya? Ok. Entonces, este pasará al otro lado sumando y va a quedar 7,5. Y el 196 pasará al otro lado sumando. Bueno, aquí sí ya necesitan una calculadora para hacer esa división de 196 entre 7,5. Eso va a quedar un valor de P igual a 26,133. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado el precio en donde con 26,66, ¿ya? 26,133, disculpen, 133, estamos encontrando entonces que a ese precio el producto tiene un comportamiento llamado comportamiento de elasticidad unitaria, ¿ya? Entonces ya tienes el precio. Aquí a este precio lo voy a escribir 26,1333. Hay un comportamiento unitario. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se hace para buscar los demás precios?
¿ok? Bueno, si yo quisiera encontrar los demás precios, ¿se puede hacer? Sí, claro, se puede hacer. Fíjense, yo voy a tomar vamos a considerar acá la gráfica de la demanda, y en la gráfica de la demanda tú vas a poder encontrar lo siguiente. Voy a dibujar aquí en la gráfica de la demanda el eje X, que quiero que sea eje de cantidades, ¿ok? Vamos a poner acá el eje de cantidades, el eje de precios, y la demanda será una curva, pues, ¿no? O sea, una curva, bueno, supongamos que la curva tenga esta forma, ¿ya? Pongamos que la curva sea así, la demanda, ¿ya? Vamos a ubicar el punto de la curva cuyo precio, queridos y estimados estudiantes, a un precio y a una cantidad, en este caso el precio sería de ¿cuánto? El precio sería de 26.133, perdón. Aquí la elasticidad es unitaria. Y obviamente, si usted mira esta demanda, cuando la Q sea cero, entonces quiere decir que tres precios tienen que ser igual al 196. Entonces, usted con ese dato puede decir que 65, que sería este punto, 65,33, la demanda es cero. Entonces, miren, veamos por favor. Miren, en la zona que se encuentra aquí debajo, el producto se dice que es un producto inelástico. En esta zona de la curva que vemos aquí arriba, el producto es elástico. ¿Conviene un producto elástico bajar los precios? Sí. ¿Para qué? Para que mejore el ingreso. Pero cuando el producto es inelástico, o sea, en toda esta zona es inelástica, conviene subir precios para que tengamos mejor ingreso. Entonces, para que el comportamiento sea inelástico, o sea, inelástico, comportamiento inelástico, usted puede decir que ese comportamiento inelástico se va a dar cuando el precio, ojo, cuando el precio sea mayor de cero, o sea, desde aquí, el eje de precios es este de acá, sea de cero hasta 26,133. En ese valor del precio, en cientos de dólares. Obviamente, ¿cómo sabe usted que el precio está en cientos de dólares? Dato el problema, ¿no? El problema dice que el precio está en cientos de dólares. O sea, de cero a 26,13 cientos de dólares, ese producto que es la plataforma tiene un comportamiento inelástico. O sea, la gente puede subir el precio, porque si está en 22, lo sube a 23, a 24, hasta que llegue a 25, y no trata de llegar al 25,133 dólares, porque allí ya sería elasticidad unitaria. Gracias.